¡Guau! ¡Guau! Los gritos resonaron en la habitación en penumbra de un bebé. ¿Qué pasa, Olivia? ¿Tienes hambre? ¡Guau! ¡Guau! ¿Se ha despertado también Isabel? Justo cuando uno se duerme, el otro se despierta, y cuando ambos están despiertos, los dos exigen que los cojan en brazos. Desde que nacieron los gemelos, los días sin dormir continuaron, y tanto mi marido como yo estábamos cada vez más demacrados. Una mañana, impulsada por el sonido del timbre, abrí la puerta principal con los ojos hundidos. Inesperadamente, dos personas estaban allí de pie, con aspecto sombrío. A primera hora de la mañana, tú también haces que esto sea lúgubre. Nunca atraes a los nietos, así que he venido a acosar a mi nuera. De pie, bajo el resplandeciente sol de la mañana y con el ceño fruncido, estaban mi suegra y mi cuñada. Soy Brenda, una menuda mujer de 36 años que no llega al 1,60 m. Mi marido, Hugo, es 2 años más joven y hombre de negocios. Mis suegros dirigen una conocida empresa local. Hugo mide más de 1,80 m y tanto sus padres como su hermana superan el 1,70 m, así que cada vez que visito a mis suegros me siento como si me hubiera convertido en una enana. La cocina está preparada para mi suegra, así que ni siquiera puedo ayudar como es debido. Me muevo frenéticamente sin poder hacer gran cosa. Supongo que no les caigo muy bien. Siempre me dicen fríamente que me siente porque estorbo. Quiero llevarme bien con la familia de mi marido, pero me siento avergonzada y frustrada por mi propia inutilidad. Sin embargo, los suegros no se entrometen demasiado, así que mientras pasemos Acción de Gracias y Navidad, no hay problemas. Mi marido es tranquilo y amable, así que nuestro matrimonio ha sido tranquilo. Sin embargo, todo cambió cuando me quedé embarazada de gemelos. Se dice que los gemelos son una pesada carga para la madre. Además, yo era una madre mayor, menuda y tenía una enfermedad crónica, por lo que el riesgo era demasiado alto. Incluso los médicos estaban preocupados. Quizá no podamos salvarlos y tú también corres peligro, nos dijeron, y mi marido y yo estábamos de luto, incapaces de disfrutar de nuestra felicidad. A mis padres les parecieron maravillosos los gemelos y nos apoyaron sorprendentemente, pero mis suegros y mi cuñada se opusieron rotundamente. Es imposible que alguien con tu enfermedad dé a luz gemelos. Deberías renunciar esta vez. Después de que me reprendieran, volví a casa conteniendo las lágrimas. Mi marido también se dejó convencer por las palabras del médico de que mi vida corría peligro y que estaba a punto de renunciar al embarazo. Pero yo no podía rendirme. No podía soportar la idea de salvarme renunciando a los niños que venían a mí. Resignada a que no me quisieran de por vida, desafié a mi familia política y convencí a mi marido de que siguiera adelante con el embarazo gemelar. Como era de esperar, mi cuerpo no pudo soportar el estrés y me ingresaron para controlarme en el 5.º mes de embarazo y no pude salir del hospital hasta que di a luz. Durante la estancia en el hospital no me visitaron ni mi familia ni mis suegros. Solo mi marido venía todos los fines de semana. Me traía dulces y libros que me gustaban. Y charlábamos de cosas triviales. La hospitalización gestionada fue dura y me dio miedo, pero pude soportarla porque mi marido estaba a mi lado. Luego, en cuanto llegué a término, me hicieron una cesárea. Olivia e Isabel, 2 niñas enérgicas pero menudas, nacieron sanas y salvas. Abrazada a sus cuerpecitos con mi marido, derramé lágrimas de felicidad y alivio. Sin embargo, el parto no era el final, sino solo el principio. El terror de criar gemelos estaba a punto de empezar. Nacidas un poco antes de tiempo, Olivia e Isabel durmieron bien hasta unas 2 semanas después de nacer, pero entonces empezaron a llorar sin piedad, ya fuera por la mañana temprano o en plena noche. Mientras amamantaba a una, la otra lloraba, y mientras le cambiaba el pañal a una, la otra desbordaba el suyo. El vertiginoso ajetreo y la tensión de tener esas pequeñas vidas en mis manos me volvieron progresivamente neurótica. Mi marido me apoyaba, pero trabajaba en una empresa sin permiso de paternidad, así que solo podía ayudarme los fines de semana o por la noche. Después de agotadoras jornadas de trabajo, él también estaba cada vez más demacrado de calmar a los gemelos y tenía ojeras todos los días. Era una situación en la que no podía pedir más ayuda. Tampoco podía confiar en mi familia. De hecho, cuando mis padres se enteraron a los 7 meses de embarazo de que los bebés eran mellizas, se quedaron boquiabiertos y me dijeron:
Te has casado en una familia que esperaba un primogénito y has tenido 2 niñas. ¡Qué vergüenza! Sácalas e intenta tener un niño. Me sorprendieron estas crueles palabras de mi familia, que en un principio se había alegrado del embarazo gemelar, y todo por el sexo. Mientras me ponía pálida y callaba, mi madre me amonestó con voz dolorosamente amable. Sabes, cuando te tuve, tu abuela fue implacable. ¿Abuela? Mi abuela paterna había muerto cuando yo tenía 1 año, así que no tenía recuerdos de ella. Me pregunto si nací mientras me culpaba una abuela cuyo rostro ni siquiera recuerdo. Entonces, ¿por qué decidisteis tenerme? Bueno, pensábamos tener otro hijo enseguida. Nunca ocurrió, pero la abuela falleció poco después, así que no fue un problema. Ya veo. No lo malinterpretes. Solo estoy preocupado por ti, Brenda. Tu suegra parece que va a vivir mucho tiempo, y si quieres que te favorezcan, será mejor que vuelvas a quedarte embarazada pronto. ¿Gemelas? Nunca las aceptarán. No quería creer esta confesión surrealista de mis padres, pero parecía que eran sus verdaderos sentimientos. Pensaban que este parto no tenía sentido porque las gemelas eran niñas y, tras una breve visita al día siguiente para ver a las bebés, no habían vuelto a ponerse en contacto desde entonces. ¿Cómo iba a pedir ayuda con las gemelas a una familia así? Y como decía mi madre, si mis suegros despreciaban a las gemelas, tampoco podía confiar en ellos. Al fin y al cabo, se habían opuesto al nacimiento de los gemelos desde el momento en que se descubrió que eran niñas. Mi marido era la única persona en quien podía confiar. Sin ningún sitio al que acudir, los días sin dormir continuaron, y tanto mi marido como yo estábamos cada vez más agotados. Una mañana, justo después de que mi marido se fuera a trabajar, sonó el timbre de la puerta. Pensé que tal vez se le había olvidado algo y abrí la puerta, pero allí estaban 2 figuras inesperadas, de aspecto muy sombrío. A primera hora de la mañana. ¿Tú también lo haces lúgubre por aquí? Oh, suegra, cuñada. Mi suegra y mi cuñada estaban de pie bajo el sol de la mañana con el ceño fruncido. Me empujaron sorprendidas y entraron en la habitación. ¿Qué está pasando? Es obvio, ¿no? Casi nunca traes a los nietos, así que he venido a hacérselo pasar mal a mi nuera. Intimidada por el tono severo de mi suegra, sentí que la sangre se me escurría de la cara. Lo siento. He estado muy agobiada con la crianza de los hijos. No he sido capaz de afrontarlo. ¡Eso es! Sobresaltada por el vozarrón de mi cuñada, solté un grito. Mi suegra echó un vistazo a la habitación y a la cocina. Por dentro esto es un desastre, y la nevera también está vacía. Lo siento mucho. ¿Por qué te disculpas? Lo siento. Al verme entrar en pánico, mi cuñada suspiró también. ¿Dónde están los bebés? Antes de que pudiera contestar, los llantos de los recién nacidos resonaron en el dormitorio. Tras levantar suavemente a mis hijas, mi cuñada me arrojó al dormitorio, diciendo: «No era inútil, duerme aquí», y cerró la puerta de un portazo. Me quedé estupefacta en el silencioso dormitorio y no supe qué hacer. Demasiado agotada para comprender la situación, no podía decidir si salir de la habitación para recuperar a mis hijas o quedarme allí. Mientras estaba allí sentada, desconcertada, el llanto se desvaneció y el dormitorio quedó envuelto en el silencio. En aquel espacio vacío y repentinamente silencioso, acabé durmiéndome como si me hubiera desmayado. Al despertar, la luz que entraba por la ventana orientada al oeste me impedía distinguir si era por la mañana o por la noche. Después de echar un vistazo a la habitación, me dio un vuelco el corazón al ver las cunas vacías. Abrí la puerta a toda prisa y vi a mi cuñada dando de mamar a los gemelos y a mi suegra cortando verduras en la cocina. Al verme desconcertada, mi suegra frunció el ceño. «Has dormido bien, ¿verdad?» Lo siento». «¿Por qué te disculpas? Eso está muy bien. Ve a lavarte la cara y siéntate rápido. He preparado algo de comida». «Sí». Siguiendo las instrucciones de mi suegra, me lavé rápidamente y me senté en la silla del comedor. Inmediatamente, sirvió carne al vapor, ensalada y pan. Entre ellos había ingredientes que no estaban en nuestra nevera. Atraído por la comida, cogí un tenedor y probé las patatas.
El sabor cálido y un tanto nostálgico me calentó lentamente. Está delicioso. Está bueno. El perfil rudo de mi suegra parecía de algún modo complacido. Mi cuñada, Carmen, también miró a los gemelos con cara amable. Me he adelantado y les he dado la leche que había aquí. Ah, gracias. La leche materna es buena, pero es conveniente acostumbrarles también a la leche de fórmula, así puedes dejarlos con otra persona. Mi vaga respuesta me valió una aguda mirada de Carmen. Eso significa que debes confiar en nosotras cuando las cosas se pongan difíciles. ¿Entendido? Lo siento. No hace falta que te disculpes. Carmen suspiró mientras yo me encogía disculpándome. Lo siento. La culpa es nuestra por ser tan duros, ¿eh? Carmen se rascó la cabeza y mi suegra frunció el ceño. Justo en ese momento, mi marido, Hugo, llegó a casa. Se sorprendió al ver a su madre y a su hermana aquí, pero suspiró aliviado cuando se dio cuenta de que la situación no era mala. Brenda, siento haberte asustado. Mamá y Carmen estaban muy preocupadas por si nos derrumbábamos. No podían aguantar más, ¿eh? Me sorprendió la revelación de Hugo. Mi suegra y Carmen apartaron torpemente la mirada. Parecía que habían estado preocupadas por mí desde que me quedé embarazada de los gemelos. Su oposición al embarazo obedecía a una auténtica preocupación por mi vida. Debía de asustarles la idea de que la pequeña diera a luz a gemelos. Su ausencia durante la visita se debió a que temían que el estrés de una suegra o una cuñada asustadizas me subiera la tensión. Eran conscientes de su comportamiento duro e intimidatorio, pero los objetos que Hugo trajo durante la visita fueron elegidos cuidadosamente por mi suegra y Carmen para apoyar mis esfuerzos. Ahora que lo pienso, había muchas suites elegantes que no parecían algo que Hugo elegiría. Durante el embarazo, rezaron por un parto seguro. Cuando las gemelas nacieron sanas y salvas, se alegraron muchísimo, pero no se atrevieron a visitarme porque habían insistido en que renunciara a los niños. Sin embargo, sintieron nuestra crisis por el sonido cansado de la voz de Hugo a través de las actualizaciones telefónicas y se apresuraron a venir. Mi suegra y Carmen eran personas torpes pero amables que se preocupaban por los demás. Sin que yo lo supiera, siempre me habían querido y protegido. Desde el embarazo, estaba demasiado abrumada para darme cuenta. ¿De verdad aceptan a estas chicas aunque no pueda tener un niño? ¿Un niño? No importa si es niño o niña mientras estén sanos. ¿No eres tú también una mujer? Carmen se apresuró a desechar los temores que yo llevaba solo. Hay algo de lo que quiero hablarte, Brenda. En realidad, mamá aún no ha cogido a los bebés. ¿Eh? Espera, Carmen. Ha dicho que no merece tenerlos en brazos después de insistir en que no deberían vivir. Mamá... Hugo miró con tristeza a su madre. Mi suegra frunció el ceño y bajó la mirada. Aquella visión hizo que se me calentara el fondo de los ojos. Sentía un arrepentimiento mucho más profundo de lo que yo había pensado. Arrepentimiento por haberme dicho que renunciara a los gemelos, aunque fuera para proteger mi vida. Me levanté de la silla y cogí a mis hijas de las manos de mi cuñada. Carmen, por favor, cógelas. Pero por favor. Mientras se lo pedía, mi suegra extendió las manos con vacilación. Sus grandes manos, temblando ligeramente, envolvieron el pequeño cuerpo. ¡Oh! Están calientes. Sí, lo están. ¿Están vivos? Sí. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Mi suegra agarró la pequeña mano de mi hija. Gracias por haber nacido. Las lágrimas se derramaron naturalmente de mis ojos al oír su voz temblorosa. Sentí pesar. Había asumido el rechazo y mantenido las distancias. Por eso, casi lo había arruinado todo. Por fin me di cuenta de lo importante que es confiar en alguien, no solo para mí o mis hijos, sino también para la gente amable que se preocupa por mí. Poco a poco, empecé a confiar más en mi familia política. La primera vez que mi suegro cogió en brazos a mis hijas, lloró y se disculpó. Todos estaban realmente preocupados por mi salud. No había nadie que me culpara por tener a mis hijas. Carmen, que ya era madre de 2 niños, se convirtió en una gran mentora y consejera. Mis suegros adoraban a las niñas hasta el punto de malcriarlas, comprándoles de todo si no les ponían remedio. Aunque siguen siendo de lengua afilada,
Mi suegra y Carmen son profesionales que luchan en un lugar de trabajo dominado por los hombres, así que no se puede evitar. Si pensaba en ellas como tundas, hasta me parecían entrañables. Todavía me echan de la cocina de casa de mis suegros porque les preocupa que pueda hacerme daño. Es su forma torpe de demostrar cariño. Cuando me dijeron que era mona pero que me podían pisar como a un ratoncito, me sentí rara. Luego, cuando las gemelas cumplieron 6 meses, aunque criarlos seguía siendo duro, empecé a encontrar un poco más de soltura gracias a la ayuda de mis suegros. Decidí celebrar su medio cumpleaños e invité a mis suegros. Por supuesto, invité a mis suegros, pero como mi suegra sugirió, ¿por qué no invitas también a tus padres? Por consideración, decidí invitar también a mis padres. Dudé en reunirme con mis padres, pero no quería desperdiciar la consideración de mis suegros y, en el fondo, aún quería creer en mis padres. Tal vez las duras palabras que me habían dicho no eran más que una mala interpretación mía. Sin embargo, descubriría que este deseo era erróneo. El día de la celebración, mi suegra y Carmen se encargaron de la comida y regalaron a las niñas trajes a juego. Mi suegro estaba totalmente enamorado y se turnaba para abrazar a cada una de las niñas. Sin embargo, mis padres aparecieron con las manos vacías, se atiborraron de comida y no mostraron ningún interés en coger a las niñas en brazos. Hacia el final de la fiesta, mi padre hizo un comentario increíble. ¿Cuándo piensas volver a quedarte embarazada? ¿Qué? El ambiente de la habitación se congeló. Me quedé perpleja ante la declaración bomba de mi padre, pero traté desesperadamente de disimular. Papá, escucha, ya estoy desbordada cuidando de las niñas. Además, quedarse embarazada al año de dar a luz puede sobrecargar mucho el cuerpo de la madre. Pero no es imposible, ¿verdad? Si sigues retrasándolo, tendrás 40 años antes de que te des cuenta. Por el bien de Hugo también, tienes que darte prisa y tener un hijo para cumplir con tu deber de esposa. Mi marido, Hugo, frunció el ceño ante las palabras de mi padre. No me importa si es niño o niña. Vamos, que diriges una empresa. Eso no puede ser verdad. Pensando que era modestia, mi padre se rió con crudeza. ¿Verdad? Mi madre se limitó a asentir a su lado. Ah, ya veo. ¿Mis padres realmente me desprecian por no poder tener un hijo varón? Mi marido me apoyó en el hombro para tranquilizarme mientras yo palidecía y me quedaba paralizada. Suegro, Brenda soportó un embarazo difícil y arriesgó su vida para darnos a nuestras hermosas hijas. Ni mis padres ni yo podíamos pedir nada más. A Hugo se le saltaron las lágrimas al contemplar el firme perfil de mi marido afirmándolo, pero mis padres respondieron con una sonrisa siniestra. Para mi marido, Hugo, un hombre tiene que ser más codicioso. ¿Tu hermana se hará cargo? ¿Qué? Tu hermana tiene 2 hijos, ¿verdad? Si quieres hacerte cargo de la empresa y de la herencia, tienes que pensar más en tener un heredero varón. No solo mi marido y yo, sino también mi familia política y la expresión de mi cuñada palidecieron. Fue entonces cuando por fin lo entendí. La obsesión de mis padres por tener un hijo varón no se debía a que les preocupara que la familia de mi marido me maltratara. Esperaban que mi marido se hiciera cargo del negocio familiar y aspiraban a que el hijo que yo diera a luz, el nieto de mis padres, lo heredara. Y a este paso, probablemente esperaban beneficiarse ellos mismos teniéndome a mí como esposa del consejero delegado y a su nieto como heredero. Tal vez favorecieron mi matrimonio porque mis suegros eran dueños de un negocio. Sentía que se me enfriaban las manos de la impresión. Mientras todos guardaban silencio ante los escandalosos comentarios de mi padre, él soltó otra bomba, envalentonado. Si los gemelos son una molestia, tengo a la persona adecuada. Un colega del trabajo quiere adoptar porque su mujer no puede tener hijos. ¿Qué? Mi suegra y mi cuñada, que hasta ahora habían permanecido en silencio, miraron con fiereza a mi padre. ¿Estás sugiriendo dar en adopción a Olivia e Isabel? La voz de mi suegra retumbó como desde las profundidades de la tierra. Sí, querías un nieto varón, ¿verdad? Siento haber tenido una hija tan incompetente. Si nos deshacemos de las gemelas, me aseguraré de que tenga un niño sano enseguida. No queremos eso. ¿Entonces estás de acuerdo? ¿Qué? No, gracias. Mi padre, convencido de que recibiría el visto bueno,
pareció estupefacto al notar que mis suegros y mi cuñada Carmen parecían furiosos. Se estremeció al sentir sus miradas. Sugerir la expulsión de bebés es una obra del diablo. ¿Cómo puedes hablar con tanto descaro delante de esos bebés y de sus padres? ¡Bestia!, le reprendió mi suegra sin ocultar su disgusto. Pero sin un nieto varón, es tu familia la que sufriría. No sufrimos en absoluto. Mientras mi hijo y su familia y sus nietos sean felices y estén sanos, el sexo no importa. Pero cállate. ¡Ec! Mis padres se encogieron como ranas asustadas ante la imponente presencia de mi suegra. Mi suegro, que medía más de 2 metros, se levantó y miró fríamente a mis menudos padres. Hoy es un día para celebrar el animado medio año de nuestras nietas, no un lugar para derramar vuestros deseos. Si carecéis de vergüenza y sentido común, por favor, marchaos. Pero Brenda, mi madre me miró suplicante. ¿Crees que voy a cubrirte después de que sugieras abandonar a mis preciosas hijas? Ridículo. Temblando de asombro y rabia, logré contener mis ganas de gritar y exprimí mis palabras. Vete a casa. De ninguna manera vamos a dejar ir a nuestras hijas. Brenda, solo nos preocupaba tu posición. Váyanse. Carmen blandió el cuchillo que había traído para cortar la tarta con expresión demoníaca. Mis padres salieron corriendo de casa como si les hubieran roto la espalda. En el silencio que siguió a la tormenta, solo se oía la voz de Brenda. Siento mucho las groserías de mis padres. Me disculpé con mis suegros y con Carmen. Tenía tanto que decir, pero no me salieron más palabras. Entonces, la gran mano de mi suegra envolvió cálidamente mis manos heladas. Brenda, solo estamos agradecidos de que las nietas nacieran sanas y de que tú estuvieras a salvo. En realidad, solo estamos agradecidos de que nos hayas dado 2 nietas preciosas a la vez, dijo mi suegra. Por supuesto, si sigues queriendo tener más hijos, te apoyaremos. Pero no queremos que pases por eso solo para tener más. Más que nada, queremos que te cuides por el bien de tu hija. ¿Entendiste nuestros sentimientos? Sí. Las lágrimas brotaron de mis ojos, conmovidas por su cálida mano y sus palabras. Estaba conmocionada y no podía perdonar a mis padres, pero más que eso, estaba encantada y aliviada de estar con estas personas que genuinamente se preocupaban por mi bienestar y amaban a mis hijas. Bueno, ahora que los alborotadores se han ido, empecemos de nuevo. Tarta para los adultos, té, fresas para los niños, dijo Carmen, colocando una gran tarta delante de mí, claramente el doble de grande que la que había delante de mi marido. Hugo, tu favoritismo es demasiado obvio. Por supuesto, Brenda está haciendo todo lo posible cada día con su paternidad primeriza, y como yo estoy criando a mi hijito de 3 años, también necesito esto. Vaya. Hugo rió entre dientes mientras Carmen cortaba un trozo de tarta igual de grande para ella. Suspiré aliviada cuando la mesa del comedor volvió a su ambiente habitual. No pasa nada. Aunque mis padres sean lo peor, tengo aliados a mi lado. Digan lo que digan, protegeré a mis hijas. Mientras veía a mis hijas comiendo fresas felices en brazos de mi marido y mi suegro, me prometí en silencio. Después de aquello, mis padres no volvieron a ponerse en contacto con nosotros. Justo cuando pensaba que habían renunciado a tener un nieto varón, ocurrió un incidente. Una tarde de fin de semana, mientras descansaba con mi marido y mis hijos, sonó el interfono de casa. El monitor mostraba a un hombre y una mujer desconocidos. Aunque me pareció sospechoso, abrí la puerta y me explicaron su visita con una sonrisa. Nos ha dicho el director que podemos recibir a las bebés gemelas. ¿Qué? Al ver nuestras caras de estupefacción, ellos también parecían desconcertados. Después de oírlos en la entrada, me enfadé tanto que pensé que me estallarían los vasos sanguíneos. El gerente al que se referían era mi padre, y ellos eran la pareja que mi padre había hablado recientemente de querer adoptar. Esencialmente, mi padre había estado impulsando un plan para entregar a mis hijas sin mi consentimiento. Les expliqué la situación con calma y conteniendo mi ira. La pareja se horrorizó al enterarse de las fechorías de mi padre. Al parecer, mi padre les había dicho entre lágrimas, «El cuerpo de mi hija es demasiado débil para criar gemelos». En realidad, justo después de dar a luz a las gemelas, ya me estaba ordenando que tuviera un varón. Revelé con amargura.
Los rostros de la pareja se volvieron inexpresivos al oír esto. Afortunadamente, fueron razonables y se marcharon poco después de ofrecerme palabras de compasión. Inmediatamente después de que la pareja se marchara, le expliqué la situación a mi marido, que había estado vigilando a los niños en el salón. Parecía tan furioso que podría espantar hasta a un demonio. Es imperdonable que gente así puedan ser mis padres biológicos. Quería irrumpir en casa de mis padres y gritarles, pero me contuve. Ahora había otras cosas que hacer. Confirmé algo importante con mi marido. Una semana después de la visita de los subordinados, mis padres irrumpieron gritando, ¿por qué has rechazado a mi subordinado? ¿Cómo que por qué? Les he dicho que no voy a dar a las gemelas en adopción. Estaba pensando en tu posición, y aún así me pagas así. ¿Así? En efecto, había lanzado muchos insultos en mi mente, pero como no había actuado en consecuencia, me sentía confuso. Sin embargo, mi padre, con la cara roja, empezó a despotricar sin control. Resultó que el subordinado, engañado por mi padre haciéndole creer que podía adoptar a las gemelas, expuso las crueles acciones de mi padre a los demás. Los vecinos, sobre todo los que tenían hijos, se horrorizaron. Lo denunciaron al presidente ejecutivo de la empresa, un hombre que adora tanto a sus nietos que usa sus fotos como fondo de pantalla de su smartphone. El presidente estaba tan furioso que casi se le ponen los pelos de punta. Parece que sermonear a mi padre durante medio día no fue suficiente. También le ridiculizaron sutilmente delante de todos durante la asamblea de la mañana. En nuestra pequeña ciudad y nuestra pequeña empresa, las acciones de mi padre no tardaron en ser conocidas por todos los empleados. Su crueldad se extendió de las familias de los empleados a los vecinos, y empezaron los murmullos de que mis padres eran demonios que sacrificaron a 2 gemelas para que su hija tuviera un hijo. Pensé que te sentirías fuera de lugar en su familia si no tenías un hijo varón, y aún así me lo pagas así. ¿Sigues diciendo eso? Mi suegra y mi suegro ya te han dicho que está bien aunque no sea varón. Eres un ingenuo. Para asegurar el futuro de nuestra familia, necesitamos un chico que pueda tomar el relevo después de Hugo. Mi madre se roía las uñas con amargura. ¿No debería un padre que se preocupa de verdad por su hija valorar su vida más que el dinero o la posición social? Bueno, explicarle esto a esta gente cegada por el dinero probablemente no cambiaría nada. En lugar de eso, decidí golpearles donde más les dolía diciéndoles la verdad que más les impactaría. Hugo no va a hacerse cargo de la empresa familiar. ¿Qué? La sucesora de esa empresa es mi cuñada. Mi revelación casi deja boquiabiertos a mis padres. ¿Cómo puede ser? El suegro nunca permitiría que una mujer se hiciera cargo. No importa lo que él permita o no. La empresa es de mi madre. Ahora sí que ambos padres parecían a punto de derrumbarse. Sí, el presidente de la empresa familiar no es mi suegro, sino mi suegra. Cualquiera que mirara la página web de la empresa se daría cuenta de que la consejera delegada se llama suegra, pero estos dos, atrapados en sus delirios, nunca se habían dado cuenta. La que está estudiando para hacerse cargo y trabaja en la empresa familiar es mi cuñada. Mi marido trabaja en un sector completamente distinto. Lo consulté con él por si acaso, pero no tiene ningún interés en la empresa familiar y quiere continuar su carrera en su empresa actual. Eso significa que nunca llegaré a ser la esposa del consejero delegado de la empresa. ¡Nunca! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Mis padres se pusieron más pálidos que el blanco. Mi madre se cubrió la cara con las manos en señal de lamento. Presumí ante nuestros parientes de que te convertirías en la esposa del director general de la empresa. Oh, ¿qué vamos a hacer ahora? Como si me importara. Porsche, Porsche, jadeó mi padre. Creí que te harías rica, así que pensé que no necesitaba ahorrar para la jubilación. Siempre he soñado con un Porsche y acabo de encargar una remodelación de la cocina. Ah, pensar que estos son mis padres. Tendrás que trabajar duro y volver a ahorrar dinero. Eso es demasiado, demasiado. Mientras mis padres temblaban de desesperación, mi marido los cogió suavemente por el cuello y los acompañó a la salida. Así, a los 56 años, mis padres se vieron en un aprieto, necesitando ahorrar de nuevo para la jubilación. A pesar de ello, debido a los actos inhumanos que habían cometido conmigo y mis hijas, e incapaz de soportar la fría presión social, mi padre dimitió como si huyera.
No estaba preparado para jubilarse, independencia financiera, jubilación anticipada. Al contrario, había dilapidado los ahorros, esperando la riqueza que yo adquiriría, e incluso estaba endeudado. Mi madre ha sido ama de casa durante 36 años desde mi nacimiento. Lejos de poder vivir tranquilamente en la jubilación, su situación financiera era precaria y se veían incapaces de conseguir empleo en ningún sitio. Entonces recurrieron a llamar a mi suegra, rogándole entre lágrimas que las contratara en su empresa, pero ella se negó en redondo, diciendo que no aceptaban a personas con opiniones tan anticuadas y misóginas. A veces me sentía abatida por la vergüenza que me producían las acciones de mis padres, pero mi marido y mis suegros me levantaban el ánimo comprándome constantemente mis aperitivos y comidas favoritas. La nueva familia que me había aceptado era muy cálida y amable. Las gemelas prosperaban y siempre compartían sonrisas encantadoras. Cada vez que me sentía orgullosa de mí misma por proteger esas vidas, me hacía más fuerte. Aunque mis padres fueran unos desgraciados, yo estaba bien. En este lugar apacible e iluminado por el sol, estaba segura de ello. Medio año después. ¿Has oído eso? Olivia acaba de llamarme papá, ¿no? No, era papá. Eso significa abuelo, ¿verdad, Olivia? Sí, Olivia tiene hambre. Mira, mamá ha hecho una comida deliciosa. Nani, espera, ¿acaba de decir Nani? Sí. Mientras los abuelos y mi marido se reían entre dientes, mi cuñada respondía despreocupadamente mientras se centraba en la decoración. Los antaño intimidantes suegros estaban ahora completamente volcados en los nietos. Hoy era el primer cumpleaños de los gemelos, y estaba especialmente animado con la visita de la familia de mi cuñada. He preparado una tarta de yogur que hasta los bebés pueden comer, cuya receta encontré en internet. Unté las tortitas con yogur colado, les puse galletas de dedo alrededor y las coroné con fresas y una vela. Tienes mucha suerte de que te hagan una tarta tan mona, se burló mi cuñada de Isabel, que soltó una risita como respuesta. Olivia se apartó de los brazos de mi marido, casi agarrando la tarta. Formar parte de una escena tan exageradamente alegre me llenó de profunda emoción. Puede que pronto quiera otro bebé y, quién sabe, puede que sea un niño.